Somos analíticos. Para tomar mejores decisiones financieras. Somos estrategas. Para conquistar el mundo. Somos emprendimiento. Somos creadores de negocios verdes para el presente y futuro. Somos ciencias administrativas. Somos WOW. En la Universidad Autónoma de Occidente somos comunicación más social. Somos televisión con sentido social y cultural. Buscamos historias de jóvenes transformadores de su entorno. Somos nuevos medios y comunicación digital y queremos llegar a personas de cualquier parte del mundo. Somos una emisora donde podemos crear historias maravillosas. Somos comunicación organizacional para impactar a las comunidades. Somos una plataforma digital que nos permite ser muy poderosos socialmente. Somos un noticiero con tecnología e información para que la gente conozca lo que pasa en nuestra región. Porque llegamos a personas de todo el mundo. Porque exaltamos el talento de la juventud. Porque nuestra voz es un instrumento para todos. Porque comunicamos el desarrollo sostenible de las organizaciones. Porque tenemos muchos canales para transformar vidas. Porque contamos las noticias que ayudan a la gente. Porque somos WOW. Somos comunicación más social. En la Universidad Autónoma de Occidente somos WOW. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos WOW. Facultad de Humanidades y Artes de la UAO. Somos humanismo. Lenguaje, estética, arte y creatividad. Somos para toda la comunidad y construimos ciudadanía. Somos diálogo y aceptación de la pluralidad. Somos diversos e incluyentes. Somos expresiones únicas. ¡Acción! Auténticas y cotidianas de consenso interdisciplinar. Somos sensibilidad con criterio. Somos generadores de cambio. Somos imagen y palabra. Para transformar. Porque nos importa la vida, la de ellos, la de ellas, la de él, la de todos. Somos diversidad cultural que construye memoria y territorio. Facultad de Humanidades y Artes. Construyendo pensamiento crítico y creativo. Ingeniería es en la UAO. Sabemos entender los problemas y necesidades de la sociedad para encontrar soluciones adecuadas, porque nuestra naturaleza creativa es responsable con un futuro. Porque usamos la tecnología para crear nuevas soluciones que nos permitan transformar nuestro entorno y adaptarnos a él. Porque entendemos los problemas reales del contexto y damos soluciones. Porque sabemos cambiar el mundo para el beneficio de las personas. Aportar para un mundo mejor. Porque somos WOW, ingeniería es en la UAO.
Bueno, buenas tardes a todos. Les damos oficialmente la bienvenida a el webinar que tenemos hoy preparado para ustedes. Queremos, pues como ustedes saben, vamos a tratar el tema del paso del colegio a la universidad, una construcción familiar, una decisión personal. Queremos darle la bienvenida a todos. Hemos preparado esta semana, como han visto, diferentes charlas que los pueden apoyar a ustedes en ese acompañamiento que están haciendo a sus hijos en estos momentos, en su decisión de elección de carrera. Estamos trabajando con muchos profesionales especializados en estos temas para que les puedan dar las mejores pautas y los mejores digamos, consejos para afrontar esta etapa de la vida de sus hijos y cómo lo deben afrontar ustedes y cómo deben hacer ese acompañamiento a ellos. Entonces, para la universidad, pues es un honor tenerlos a ustedes aquí. Les queremos dar la bienvenida. Queremos que sea un espacio que puedan aprovechar muchísimo. Digamos que vamos a poder intervenir cuando ustedes lo deseen, hacer preguntas al orientador o la persona que va a estar con nosotros el día de hoy. En el momento que vayan surgiendo sus inquietudes, las podemos ir haciendo y así mismo se va como construyendo la charla alrededor de los temas que va a tratar el psicólogo que nos acompaña hoy. Antes de darle paso y presentar a nuestro invitado especial que tenemos hoy, les voy a compartir un último video de la universidad, como para los que no están muy familiarizados con la universidad o de pronto apenas están iniciando como esa exploración de universidad para sus hijos, pues para que conozcan, tengan una mejor idea de la filosofía de la UAU y de ahí ya pasamos al tema que nos concierne hoy. Para lograr grandes y memorables cosas, valiosos descubrimientos y transformar el entorno, se necesita energía. ¡Mucha energía! Y aquí, en la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos de sobra. Somos una organización que nació con la energía entusiasta de quienes creyeron que con pasión, autonomía, honestidad, esfuerzo, responsabilidad y compromiso se puede transformar el mundo. En la UAU somos energía constante, inclusiva y creativa. Creemos que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, de ese desarrollo de competencias que van más allá del conocimiento y la investigación, y que trascienden al ser y a nuestro bienestar físico y mental. Y por supuesto, a su conexión con el medio ambiente. Trabajamos para desarrollar el sentido social de nuestra comunidad. para mejorar el entorno, nuestro entorno. Somos conscientes de cuidar los recursos de las generaciones futuras. Nuestro campus sostenible es cómplice de cada amanecer, de cada sonrisa, de cada logro y reconocimiento que nos indican que nuestra energía fluye en el camino correcto. Energía para lograr la alta calidad. Para embellecer el entorno. Para proyectarnos al mundo. Y crecer como personas. Energía para transformar vidas. Para actuar con responsabilidad. Y seguir descubriendo. Para interpretar constructivamente la realidad. En beneficio de la comunidad. Eso es, para dar lo mejor de nosotros. Muy bien. Para innovar, emprender y seguir creando. Para un mundo mejor. Tenemos la energía para solucionar problemas a través de la generación de nuevo conocimiento y la vocación necesaria para ponerlo al servicio de los demás. Somos una institución de la comunidad para la comunidad. Universidad Autónoma de Occidente. Energía que transforma el mundo.
Bueno, ahora sí, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al webinar que tenemos preparado para ustedes hoy. Le doy la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, Javier Vélez. Él es psicólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, trabaja en el Departamento de Desarrollo Humano y pues digamos que trabaja en la universidad orientando y apoyando, y también es docente de la universidad, digamos, apoyando a los estudiantes en sus diferentes procesos. Ya él nos va a contar un poco más sobre su formación y su experiencia. Entonces, Javier, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy y por estar aquí con todos nosotros. Hola Diana, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que están presentes en este espacio que la universidad tiene para ustedes. Quisiera, Diana, antes de comenzar, que me contaras un poco. Veo en este momento 39 participantes, digamos que 37 si nos sacamos tú y yo. Me gustaría un poquito saber, 39, ahora 40 participantes, de dónde, geográficamente, de dónde pueden estarnos viendo, como para tener una idea general de a quién me estoy dirigiendo. Bueno, pues te cuento que podemos tener personas de cualquier lugar del país o incluso del mundo. Nosotros hacemos extensivas pues las invitaciones de todas nuestras actividades a todos los interesados que en algún momento han manifestado tener interés en algún programa de la universidad, a todas las personas, digamos, que han tenido algún contacto con nosotros para ingresar o para que sus hijos, en este caso, ingresen a la universidad. Ahí veo que nos están contestando alguien de Popayán, pues más bien ellos, hay gente de Cali, ellos nos pueden ir contando con mayor seguridad dónde están ubicados, porque como te digo, pues en estos momentos que estamos haciendo estas actividades virtuales, digamos que la idea es que podamos llegar a cualquier ciudad donde tengan algún interés en la universidad y que además puedan sacar provecho de todas estas herramientas que nosotros queremos ofrecerles como universidad. Ok, bueno, te agradezco la ilustración. Sí veo aquí que nos dicen de Popayán. En este momento tenemos un 40% de Popayán y un 60% de las personas que nos han participado. Bueno, entró ya Palmira aquí también en la bueno, darles la bienvenida. Yo creo que este espacio es un espacio que muchas veces los padres de familia no logran recibir en ese periodo de grado 11 o cuando los hijos están prestos a la universidad, y eso probablemente incrementa el riesgo de cometer errores en la toma de decisión. Como lo decía Diana, yo soy psicólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, pero también soy psicólogo de colegio. Llevo 18 años trabajando en un colegio de la ciudad y una de las grandes preocupaciones de las familias desde grado 10, me atrevería yo a decir, grado 11 e inclusive egresados, es cómo estar seguros de que estamos tomando la mejor decisión. En ocasiones se olvida de la perspectiva, del panorama, algunos elementos que son claves y que hoy vamos a colocar aquí sobre la mesa con el ánimo de que después de esta hora de trabajo ustedes puedan sentir, 1, que están tomando la mejor decisión; 2, si no la han tomado, que puedan orientarse en el camino de la mejor elección; y 3, que puedan tener una mirada mucho más amplia de la realidad de él o de la joven, ¿no? Vamos a suponer que aquellos que quieren ingresar a la universidad están en promedio, el 70% de quienes entran a la universidad están entre los 15 y los 17 años. Entonces vamos a referirnos a ellos como los y las jóvenes, que son el personaje principal de que nos motiva a este espacio. Entonces, bajo esa introducción les doy la bienvenida. Me parece supremamente importante y hemos denominado
este espacio, este webinar como paso del colegio a la universidad, una construcción familiar, una decisión personal. Y ese título es un poco retador, porque de entrada podría un padre de familia decir, bueno, ¿cómo así que una construcción familiar, pero una decisión personal? Es decir, personal de quién va a tomar la decisión. Llegaremos al final a la certeza de que quien toma la decisión es el joven o la joven, pero que hay todo un proceso de construcción familiar por el que tenemos que transcurrir. Adriana, le pido que me ayude si de pronto en el chat hay alguna pregunta, si tímidamente alguien prefiere escribir, pero también si alguien se atreve a abrir su micrófono y pedir la palabra. De eso se trata este espacio, que sea un espacio de aprendizaje y sobre todo de aprendizaje colectivo. Bien, entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de elección vocacional, también podemos entenderlo como el proceso de orientación vocacional o el proceso de elección de carrera. Nosotros preferiblemente hablamos de la vocación porque es que la vocación es aquello que es intrínseco en mí, aquello que me moviliza, aquello que me apasiona, es mi vocación, mientras que la carrera es una elección para yo poder llevar a cabo mi vocación. Entonces tendríamos que decir que la carrera es el pretexto para yo llevar a cabo mi vocación, o sea, mi proyecto de vida, ¿cierto? Para nosotros poder llevar a buen término este proceso, porque siempre decimos proceso de orientación vocacional, orientación profesional, proyecto de vida, vamos a tener en cuenta estos puntos sobre los cuales vamos hoy digamos, a movernos. Primero, conocernos a nosotros mismos, y en este caso estamos haciendo referencia a esa necesidad que tiene el joven y la joven en conocerse a sí misma, y eso tiene también consigo el conocer qué son los intereses, qué son las aptitudes, que son dos cosas completamente distintas, cuál es la proyección a futuro de aquello que quiero hacer, conozco mi contexto y también pues qué tipos de programa ofrece la educación profesional, ¿cierto? Y a la final nos centraremos un rato en algo que nos parece fundamental y es la familia como elemento indispensable en la elección. Entonces vamos a ir, digamos que este es como el temario que vamos a desarrollar hoy, y lo que vemos ahí en la imagen es a una persona que tiene muchas cosas en la cabeza, un joven o una joven que tiene muchas cosas en la cabeza, y que probablemente la familia desconoce ese nivel, esa carga de estrés, esa carga estresora que puede tener en este momento ese joven. Para nosotros puede ser muy fácil decir, pues mire usted qué va a estudiar, cuente con que yo se lo pago, y usted decida. Pero a veces no es necesario con decirle, cuente con mi apoyo económico, sino venga, sentémonos. ¿Usted qué quiere? ¿Usted para qué es fuerte? ¿Cuáles han sido sus intereses anteriormente? Y a través de ese proceso de acompañamiento podamos hacer que esa cabecita, como la vemos allí en la imagen, pueda ser un poco menos difusa, menos confusa, ¿vale? Entonces, mire que aquí podemos ver en este panorama de esta imagen un chico que en su cabeza tiene la música, tiene la comunicación, tiene las artes, ¿cierto? Tiene las manualidades, el dibujo, las matemáticas, se asoma la química y se asoma la estadística. Entonces, ¿cómo hacer? Este será el reto, ¿cómo hacer para que la familia acompañe ese proceso y le ayudemos a que esa cabecita pueda ser un poquito más tranquila, un poquito menos cargada de angustias y más bien de posibilidades, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que se hace fundamental que estos muchachos jóvenes se conozcan a sí mismos. Lo que yo les voy a ir presentando un poco es el resultado de la experiencia del trabajo que nosotros hacemos como psicólogos en procesos de orientación, y se los vamos a traer aquí. Ustedes van a tener la fortuna de tener un resumen muy claro de lo que es la historia de los procesos de orientación vocacional. Nosotros tenemos estudiantes, particularmente recuerdo uno hace 3 años, el 7º semestre,
que se acercó a la consulta psicológica conmigo y me dice, es que yo no sé si lo que estoy estudiando es lo que a mí me gusta. Entonces yo le dije, ¿por qué me preguntaba, por qué me planteaba esa situación? Y me dice, estoy en 7º semestre, entré a estudiar ingeniería eléctrica, mi papá es ingeniero eléctrico, mi hermano mayor es ingeniero eléctrico, mi tío tiene una empresa de ingeniería eléctrica y pues yo entendí que lo que yo tenía que ser en la vida era ingeniero eléctrico. Tenía una carga emocional muy alta, una angustia muy alta. Hicimos un proceso de acompañamiento en la universidad a través de unas pruebas psicotécnicas y encontramos que el perfil profesional que este chico tenía estaba orientado hacia la literatura. Entonces, imagínense lo lejos que estaba este chico, ya tenía 22 años, lo lejos que estaba de su vocación. Estaba haciendo una ingeniería eléctrica, electrónica, y estaba lejos de su vocación. Su vocación estaba por el lado de la literatura. Entonces, lo fundamental y lo más importante que nosotros tenemos que considerar es que estos chicos, nuestros hijos, se puedan conocer a sí mismos, se puedan conocer a sí mismos. Y nosotros en ese sentido, pues naturalmente que podemos ayudarles, ¿cierto? Entonces, que ellos puedan tener claridad, ¿cierto? Como desde lo real, desde el objetivo, ¿cierto? Y poder que nosotros podamos ayudarle a que él tenga claridad en la conceptualización realista y objetiva que tiene de sí mismo, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a los valores, es fundamental en la elección de carrera los valores de la persona, ¿cierto? Los intereses, sus habilidades y las posibilidades de autorrealización. ¿A qué apunta una elección de carrera? Apunta a ser feliz, apunta a sentirnos autorrealizados, a que esta persona, cuando sea un adulto, pueda decir, esto que yo estoy estudiando es lo que me hace feliz. Preguntémonos también nosotros mismos, como adultos, si somos felices con lo que hacemos, si pudimos autorrealizarnos o si estamos cerca o lejos de ese camino de autorrealizarnos. Dependiendo de esa respuesta, miremos ahora a nuestros jóvenes y tratemos de que ellos puedan tomar una decisión que los lleve a la autorrealización. Para conocerse a sí mismo necesitamos conocernos en 4 dimensiones, digámoslo así. La primera, en ese ser físico, digamos, en el cuerpo en el que habito, ese cuerpo que me pertenece, y el punto de partida es la aceptación. Cada que yo vaya planteando un concepto, ustedes piensen, ¿cómo está mi hijo o mi hija en relación a eso, cierto? Entonces, lo primero es, ¿hay un nivel de aceptación de esa corporalidad? Este chico o esta chica tiene un cuidado del cuerpo, tiene unos hábitos alimenticios, unos hábitos del sueño claros, serios, comprometidos con su propio cuerpo. Lo primero y fundamental es cuidar el cuerpo, porque si no tenemos un cuerpo saludable, pues no vamos a poder tener una mente saludable, ¿cierto? Es este segundo aspecto que vamos a ponernos aquí en consideración. ¿Y qué implica conocer ese ser mental? Procesos cognitivos, es decir, procesos de pensamiento, tipos de pensamiento, y en ese tipo de pensamiento se conecta con algo que es supremamente clave y es el autoconcepto, es decir, ¿qué piensa ese joven de él mismo? Tiende a ser pesimista de él mismo, tiende a ser optimista de sí mismo, tiende a ser muy autocrítico, tiende a ser muy generoso, se trata muy bien a sí mismo, se critica, se acepta, se quiere como es. Entonces, con ese panorama, vamos a decir que hasta ahora hemos abordado 2 dimensiones de ese ser, el ser físico y el ser mental. Y en ese ser mental también viene otro elemento que es clave y es el concepto que los demás tienen de mí. No es suficiente con el concepto que yo tengo de mí, sino también el concepto que los demás tienen de mí. Entonces vamos a ponernos en ese escenario de un joven de 16 años que está terminando su proceso de adolescencia, es decir, de sus cambios fisiológicos, hormonales y psicológicos, y que terminando ese proceso de adolescencia, acaba de construir en gran medida un concepto de sí mismo. Pero a ese concepto de sí mismo se le involucra o se le incluye el concepto que la familia tiene de él. Entonces, ya hemos abordado
dos partes del conocerse a sí mismo, y es el ser físico y el ser mental. Viene un tercer ser, que es lo que nosotros consideramos el ser emocional, es decir, la manera como expresamos y vivimos las emociones. ¿Cuáles? Pues las emociones propias. Entonces pensemos en ese chico, ese muchacho tiene la posibilidad de expresar lo que siente, tiene la posibilidad de contarnos cómo se siente, porque una persona que tenga más posibilidades de expresar lo que siente, tiene mayores probabilidades de tener éxito en la vida. ¿Por qué? Porque logra poner al otro en esa empatía, decirle, mira, yo me siento así, mamá, yo quiero estudiar arte dramático. ¿Cómo así, mijo? Pero usted tiene que ser médico. Pero esa persona que logra expresar lo que siente, tiene mayor probabilidades de que termine logrando pues, lo que quiere. Mientras que el que no lo expresa, casi que está condenado a ser el resultado de lo que los otros quieren. ¿Vale? Entonces, y hay un cuarto ser, que es el que nosotros consideramos el ser social, ¿cierto? Y ese ser social está prácticamente descrito en la manera como nos relacionamos con el entorno. Entonces, bajo este panorama, el primer gran requisito que necesitamos en estos jóvenes es que ellos se conozcan a sí mismos. Apreciados padres de familia, hagan aquí una pausa, hagan un ejercicio de reflexión. ¿Qué tanto creo yo que mi hijo se conoce? ¿Cómo está en relación con su físico? ¿Cómo está en relación con su mente? ¿Cómo está en relación con sus emociones? ¿Cómo está en relación con su ser social? Si este primer punto los sacó bien librados, tenemos un paso adelantado grandísimo y una tranquilidad bien alta, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos es que este chico, esta chica se conozca a sí misma. Después de eso, nos vamos a un segundo elemento. Mira, ahí se ve en la imagen claramente una persona que no sabe dónde ubicar esa ficha de rompecabezas. ¿Dónde será que va esa ficha en mí mismo? ¿Ya? A veces una toma de decisión implica saber colocar esa ficha en una parte de nuestra propia historia de vida. Y nosotros vamos a ayudarles, cuando digo nosotros es la familia, vamos a ayudarles a que esa ficha se ponga en el lugar correcto para que siga construyéndose, que es lo que finalmente termina por convertirse en la autorrealización. ¿Vale? Bien, entonces, esta palabra, intereses, vamos a hablar de los intereses, ¿no? Pero no de los intereses en términos económicos, ahora que está tan de moda el tema de la crisis económica, sino que vamos a hablar, voy a colocar los audífonos para ver si de pronto nos conectamos mejor con la voz mía, no quede una voz como tan ambiente. Entonces, vamos a hablar de los intereses, porque una cosa son los intereses de una persona y otra cosa son las habilidades de una persona. Entonces, en la medida que vamos abordando el tema, lo que nos vamos a preguntar es, ¿cuáles son los intereses de mi muchacho? ¿Cuáles son los intereses de mi muchacha? ¿Listo? Entonces, gracias. ¿En qué áreas profesionales se encuentra interesado? Hagamos esa primera pregunta. ¿En qué áreas profesionales se encuentra interesado? Entonces, para eso, yo les tengo aquí una voy a dejar de compartir porque yo les tengo aquí un documento que les quiero compartir donde yo les voy a mostrar las áreas del conocimiento que existen hasta ahora, por lo menos como en el contexto de país, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, me confirmas, Diana, yo creo que todos están viendo el cuadro en Word que yo les estoy compartiendo. Ahí te iba a hacer un comentario, es que tenemos como un comentario en el chat, no sé si lo revisamos de una vez. Sí, dale. Dice Gustavo Adolfo González, muchas veces se dejan llevar por las profesiones de otros familiares, como lo dices, pero también es por temor, por desinformación de la carrera que quiere estudiar el joven. No le ven un futuro qué pena. No le ven un futuro en dinero, o sea que no se piensa que le pueda ir bien en esa carrera y terminan influenciando al estudiante para elegir otra alternativa. Además, porque no se tiene mayor información sobre las alternativas laborales al terminar los estudios. Ahí, pues me parece importante también invitarlos a que asistan al webinar de mañana, porque precisamente
se van a tratar estos temas sobre los mitos y las realidades de las carreras y la empleabilidad, para que podamos como derrumbar todos esos paradigmas que tenemos o esos estereotipos de ciertas profesiones. Entonces, los invito para que también puedan pues, participar en este espacio. Y ahí, pues, Javier, ya te dejo para que le des tus comentarios. Sí, inclusive ahorita en una de las siguientes imágenes vamos a abordar justamente la influencia de la familia y también la falta de toma de decisión en relación a los temores, ¿no? Digamos que hay muchas cosas de por medio y lo que termina sucediendo es que durante la carrera los jóvenes empiezan a evidenciar o que están estudiando lo que querían o que definitivamente eso no es lo que querían, ¿cierto? En este momento se estima por estudios del ICFES el 17% de los estudiantes hacen algún cambio de carrera durante su proceso de estudio. El 17% es muy alto, ¿cierto? Si nosotros lográramos incidir en estos procesos de orientación vocacional en más estudiantes, cuando digo nosotros son los colegios, las universidades, las familias, ese índice del 17% podría reducirse. Pero imagínate que cada 100 estudiantes, 17 se cambian de carrera. Es un número muy alto. Y tiene unas implicaciones no tanto en temas económicos, que por supuesto las tiene, sino también en términos emocionales, en términos del tiempo, ¿cierto? De la historia de vida de la persona. Entonces, vale, vamos a ir, de todas maneras vamos a seguir abordando esa inquietud que la vamos a ir como llevando a cabo durante esta presentación. Y lo que les decía ahora, en ocasiones no tenemos conocimiento de cuáles son las áreas, solamente conocemos las carreras, pero no sabemos que hay unas áreas en las que la persona puede evaluarla, digamos, en cuál de ellas suscribirse. Por ejemplo, entonces la gente piensa en que quiere ser, por ejemplo, matemático, pero no saben que la matemática responde a un área que se llama científico experimental y que dentro de esa científica experimental se circunscriben unas carreras, que por lo menos en este caso son matemática, física, química, biología, geología, psicología, que inclusive vamos a ver que la psicología se ubica después en otra área también, bacteriología, ciencias marinas, ecología, ingeniería de alimentos, química y farmacia. Entonces, como un área del conocimiento puede inscribir muchas carreras, pero los chicos, las familias a veces no saben, entonces se quedan en esa carrera y no se preguntan, venga, dentro de esta carrera, ¿en qué área está? Para saber en qué otras carreras afines podemos nosotros evaluar la posibilidad, ¿cierto? Hay otra área que se llama la científico-técnico, donde están las ingenierías, la arquitectura, la aviación y el diseño industrial. Por eso en los programas universitarios el diseño industrial recibe muchas de las asignaturas que reciben también los ingenieros. Hay otra área que es la científico-sanitaria, la teórica humanista, ¿cierto? En la teórica humanista mira que encontramos antropología, arqueología, historia, filosofía y teología, ¿cierto? La literatura, por ejemplo. La literatura es un área y dentro de esa están las lenguas modernas, traducción, comunicación social, periodismo, cine y televisión, dirección y producción de televisión, ¿cierto? Y tenemos también entonces otras áreas como la psicopedagogía, el área político-social, donde encontramos derecho, sociología, trabajo social, ciencias políticas, y otras áreas como la económico-empresarial, la persuasivo-comercial, ¿cierto? El área administrativa, el área deportiva, el área agropecuaria, lo artístico musical es un área y a veces pensamos que ser artista es un hobby o ser artista es un pasatiempo cuando resulta que desde el concepto de la orientación vocacional y la formación profesional, el área artístico musical tiene un lugar muy ponderante. Lo que pasa es que culturalmente hemos pensado que los músicos se mueren de hambre, que los artistas se mueren de hambre, que los que estudian teatro no tienen posibilidades. Son prejuicios. Por eso es importante el webinar de mañana, ¿cierto? Sobre los tabúes de la empleabilidad y las carreras, porque nosotros somos el resultado mucho de lo que ha sido los patrones de crianza, las formas como nos han enseñado. Si tú le preguntas hoy a los chicos de 11, ellos te dicen, pues mi mamá me dice que estudie algo que dé plata, mi papá me dice, estudia algo que dé plata, estudia algo que no lo vaya a dejar morir de hambre. Entonces ellos ven en el plano de las posibilidades las ingenierías, la medicina, la arquitectura y
por allí se mueven, no se mueven de otra cosa porque creen que lo demás hay un riesgo de, abro comillas nuevamente, morirse de hambre, ¿cierto? Hay un área, por ejemplo, artístico-plástico, hay un área que tiene que ver con la parte militar y de seguridad, y hay otras áreas como aventura-riesgo y lo que tiene que ver con lo mecánico-manual. Entonces, esto es una demostración de que desde el punto de vista profesional hay unas áreas, y esto que yo les estoy mostrando no lo digité, ¿no? Esto hace parte de un manual de pruebas psicotécnicas que se llaman 16, el IPP, que es una prueba que mira intereses y preferencias profesionales. Y a través de eso se logra determinar realmente qué es lo que le gusta al joven o a la joven, ¿cierto? Entonces, bien, voy a dejar de compartir este cuadro y vuelvo al que estaba mostrándoles inicialmente para decirles que los intereses son aquellas cosas que a los muchachos les gusta, ¿cierto? En qué área se encuentra interesado. Y vamos a decir que en ocasiones, que esto es justamente lo que acababa de mencionar en el comentario, en ocasiones les agrada más a los muchachos una profesión, pero no les agrada las actividades que en ellas se realizan y se terminan tomando decisiones solo por la profesión, porque la hemos oído. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la medicina. Uno se encuentra personas que le dicen, mira, a mí me gusta la medicina. ¿Y por qué? No, porque yo quiero ser médico. ¿Y por qué? No, porque ser médico es muy chévere. Esos son los argumentos, ¿no? ¿Y por qué? No, porque da plata. Los médicos les pagan bien, ¿cierto? ¿Y por qué más? No, a mí me gustaría ser médico. O sea, quiere ser médico por tener un reconocimiento social. Quiere ser médico porque qué chévere. Entonces, a veces no es solamente ser, sino que quieren parecer. Ellos quieren verse como médicos. Y ahí hay un error. Solo estoy dando el ejemplo con la medicina, pero lo podría dar con muchas otras carreras, por supuesto. Yo quiero ser médico, bien, pero ya miraste, listo, esos son tus intereses, pero ¿cuáles son tus preferencias? ¿Cómo así? Entonces, aquí voy a retomar esta primera frase donde dice, en ocasiones les agrada más la profesión que las actividades que se realizan. Mire que son dos cosas distintas. Cuando a mí me gusta la profesión, es que yo quiero tener el rótulo en mi cabeza de médico. Yo quiero llevar aquí en la frente una cosa que diga médico. Les gusta la profesión, pero en ocasiones desconocen cuáles son las actividades que realiza ese médico. Y entonces cuando se dan cuenta que el médico tiene que hacer trabajo bajo presión, que tiene que hacer contacto con fluidos humanos, que tiene que trabajar bajo presión por salvar la vida, que tienen que tocar y manipular partes del cuerpo que están expuestas, que tiene que tocar sangre, que tiene que tomar decisiones allí de hago esto o no. Cuando se enfrentan a eso dicen, yo ya no quiero ser médico. Entonces, muchas veces a los muchachos les gusta la profesión, pero desconocen las actividades que ejerce esa profesión. Dice, bueno, yo quiero ser arquitecto. ¿Por qué? No, porque yo quiero hacer casas. Ven, pero tú sabes que el que hace las casas es el ingeniero civil. Ah, no, entonces yo quiero ser ese ingeniero civil. Entonces miren cómo es importante que esta personita que tiene el deseo de estudiar algo pueda tener una aproximación a realmente cuáles son las actividades que le gusta hacer. Porque finalmente uno no hace de médico, uno hace unas actividades que están inscritas en la carrera de medicina, pero uno no hace médico, son unas actividades específicas que están dentro de la medicina. Entonces es importante que más que les guste el nombre de la profesión, que les gusten las actividades que ese profesional hace, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, bueno, quiere ser psicólogo, ¿por qué no? Pues porque le quiere ser psicólogo. Ok, está dispuesto a sentarse 6 horas al día a escuchar la paja. Ay, no, qué pereza. No. Entonces, sabes que durante la carrera de psicología tienes que leer en una manera considerable textos, documentos. No, a mí no me gusta leer. Entonces, ojo, es importante que ellos tengan el panorama bien claro de lo que hace un profesional o de lo que tiene que hacer para volverse ese profesional, ¿vale? Y al final, pues como ven en este texto dice, en ocasiones quieren estudiar eso porque lo han oído, porque otros lo estudian, que es lo que decía ahora el comentario que tú mencionabas, Diana, o porque es lo que más existe de profesión en la familia. Entonces, termina sucediendo, como lo veía yo en una profesora hace un tiempo que decía,
ya era profesora y ella me decía, a mí no me gusta esto de dar clase. Y yo le decía, ¿por qué eres entonces licenciada? No, porque mi mamá es profesora, mi hermana es profesora. Entonces, pues ellos dijeron que yo tenía que estudiar para profesora. Es una persona que no es feliz. Ahora, ¿qué pasa con esta persona en su trabajo diario? Por supuesto que pone en riesgo los procesos de aprendizaje de los niños con los que estaba trabajando. Entonces, ojo, como familia es importante que le ayudemos a los muchachos a tomar la decisión, que le podamos abrir el panorama de todo lo que ellos tienen que tener en cuenta, pero que la decisión no la tomen, ni porque en la casa hay más profesionales de los mismos, ni porque hay unos prejuicios con respecto a lo que es ser ese profesional, porque paga mucho, porque va a tener un estatus, ¿cierto? Va a tener un renombre. No, que esas no sean las razones. Que haya una razón intrínseca que a él lo motive. Y eso se llama vocación. Entonces, atentos, porque aquí estamos hablando de este concepto que son los intereses. Y aquí que es importante, indagar en qué cosas realiza cada uno de los programas académicos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miremos a ingeniería biomédica, entremos, démosle clic, no nos quedemos solo en el título, démosle clic. Entonces, ahí dice, cuando ustedes entran a la página de la universidad y ustedes ven ingeniería biomédica, por dar un ejemplo, entonces, el ingeniero biomédico estará en la capacidad de, ahí es donde yo me voy a centrar a mirar, cuando yo me gradúe de ingeniero biomédico, ¿en qué voy a estar capacidad de hacer? Que va a hacer prótesis para personas con discapacidad. Eso me encantaría. Entonces está en el lugar. Pero además recuerda que estás mirando ingeniería biomédica. Entonces la pregunta es, ¿cómo te iba en matemática? Porque el ingeniero fundamentalmente va a estudiar matemática. ¿Cómo te va a ir en matemática? Y empieza uno a armar ese rompecabezas que necesita armar, ¿cierto? Entonces es importante que revisemos esos programas académicos y qué cosas se hace durante ese programa académico. Y finalmente, pues se puede tener desconocimiento de muchas de las carreras que existen, ¿cierto? Por eso es importante evaluar los intereses, ¿cierto? Porque si se evalúan esos intereses, entonces podemos encontrar una afinidad con un área profesional como las que yo les mostraba ahora, ¿cierto? Para iniciar un proceso de formación desde la vocación real. En ocasiones, yo tengo unos intereses, tengo una afinidad, pero no sabía que esos intereses y esa afinidad se llaman filosofía. Yo no sabía que eso que a mí me gustaba se circunscribe en un programa que se llama filosofía. Yo pensé que eso se llamaba sociología. No, son dos cosas completamente distintas. Entonces es importante que nosotros como familia sentemos a ese muchacho. El muchacho no tiene por qué tener las cosas claras. Tiene 16 años, tiene 17 años. No le podemos pedir que tenga todo claro, pero sí le podemos ayudar a que lo tenga claro. Entonces, venga, siéntese aquí y conversemos. Yo he visto que tus intereses han sido estos. En la escuela te va bien en esto. Tú siempre estás hablando de estos temas. Tus campos de interés son estos. Entonces, vamos a mirar eso, a qué carreras apunta. O a qué, como les decía yo ahora, a qué áreas apunta. Y dentro de esa área, a qué carreras. ¿Listo? Entonces, esto se llaman intereses. Y ahora vamos a ver otro concepto completamente distinto, que son las aptitudes. Ojo, para uno tomar una decisión con respecto a la orientación vocacional, tiene que tener en claro esos dos conceptos. Intereses por un lado y aptitudes por el otro, que son dos cosas distintas. ¿Qué son los intereses? Lo que a mí me gusta. ¿Qué son las aptitudes? Lo que yo soy capaz. Mire, con dos cosas distintas. Entonces, vamos a hablar de Javier Vélez, ¿cierto? Javier Vélez quiere estudiar ingeniería mecatrónica, ¿no? Javier Vélez quiere estudiar ingeniería mecatrónica. ¿Por qué? Porque le encanta, porque él es curioso, porque él es como un científico explorador y le gusta armar cosas, porque esos son los argumentos que dan, ¿no? Le encanta desarmar cosas y quiere armar como un robot pequeño y entonces, ok. Pero en sus aptitudes, ¿cómo está para la matemática? Nunca le fue bien. Siempre lo pasó el profesor. Siempre le pasó en 3.0. Siempre fue hasta agosto y hizo recuperación en el colegio. Entonces, ojo, me puede gustar mucho esa carrera, pero tengo que mirar cómo están mis aptitudes, es decir, para qué soy bueno, para qué soy apto. ¿Vale? Ahora todo lo contrario, yo puedo ser muy bueno para el discurso, puedo ser muy buen orador, me encanta escuchar a la gente, me fascina hablar con la gente, tengo capacidad de análisis. Este es bueno para la psicología, sí, pero no me gusta. Pero ¿cómo así? Tenés todo para ser psicólogo, sí, pero no me gusta, o sea, no tengo un interés. Entonces, ojo con esto.
se necesita que se complementen las dos cosas, los intereses del muchacho o la muchacha y las aptitudes. Si esas dos cosas logran engranar, entonces ya tenemos la carrera decidida. Pero mientras no logren engranar los intereses y las aptitudes, no vamos a poder tomar una decisión que nos genere cierta tranquilidad. ¿Listo? Entonces, miren cómo en esa diapositiva anterior veíamos los intereses y ahora vamos a ver las aptitudes. Ok, entonces, ¿qué son las aptitudes? Pues son destrezas intelectuales. Es decir, no le podemos pedir a una persona que no es buena para matemáticas que mañana sea buena para matemática. No, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es distinto en cada cabecita. Entonces, si yo tengo unas destrezas intelectuales para el discurso, probablemente otro tiene destrezas para hacer razonamientos lógicos o abstractos. Entonces, esa persona tiene un interés y unas habilidades distintas. Entonces, las aptitudes son aquello que yo tengo en mi cabeza, en mi cerebro, en mis partes del cerebro, ¿cierto? En las diferentes áreas del cerebro. Eso no, simplemente es la forma como venía dado mi organismo, hace parte de mis particularidades como ser humano. Entonces yo tengo una parte que es un lóbulo frontal, un lóbulo occipital, tengo uno temporal y uno parietal. Y en todo ese cerebro, incluida la corteza, desarrollo una cantidad de conexiones neuronales, una cantidad de células que están allí, se están conectando. Y cada que esas células se conectan, están haciéndome saber yo para qué soy bueno. Soy bueno para la matemática. Hay gente que sin un mayor esfuerzo se sienta frente al profesor, escuchó la clase y ya le quedó clara toda la explicación de las matemáticas. Y tenemos el otro que se pasó el resto de la noche estudiando para aprender lo que el profesor explicó. Son dos personas distintas con dos cerebros distintos y naturalmente eso hace que tengan destrezas totalmente distintas. Ese que es muy bueno para la matemática, que escuchó solo la explicación del profesor y que con eso fue suficiente, el otro no lo es. El otro coge una guitarra, mira a YouTube un tutorial y ya tocó la canción a las 2 horas. Ahora, si le pasamos la guitarra al chico de las matemáticas, no va a saber ni cómo coger la guitarra. ¿Por qué? Porque cada persona tiene destrezas totalmente distintas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sus conocimientos son distintos, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros entendamos que no podemos estar comparando. Mire cómo su hermano sí es bueno para la matemática y usted no. Pues porque él es mi hermano, o sea, él es otra cosa distinta a mí y yo soy yo. Así está dado mi cerebro, todo mi sistema neurológico, ¿cierto? Entonces, es fundamental a la hora de elegir que nosotros tengamos claros cuáles son las destrezas que yo tengo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque esto me va a permitir guiar una ruta de elección hacia donde yo tengo mayores habilidades, ¿cierto? Uno ve gente que conversa, que sostiene argumentos, y uno dice, este parece abogado. Y vos, no, a mí no me gusta ser abogado, a mí no me gusta el derecho. Pero no me gusta. Entonces, no, yo soy arquitecto. Bueno, una cosa es lo que a uno le gusta y otra cosa es para lo que uno tiene destrezas, ¿no? Entonces, importante que entendamos que no solo es necesario que nos guste una carrera, una profesión, sino también que tengamos las aptitudes para llevar a cabo esa profesión, ¿cierto? Si nosotros tenemos si logramos articular tanto las aptitudes como las habilidades, entonces va a ser mucho más fácil transitar por la elección de carrera, ¿vale? Listo. Entonces yo les voy a hacer una recomendación aquí que me parece que es importante y es que revisemos un poco la historia educativa de los muchachos. O sea, miremos nuestros hijos cómo les fue, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay materias en las que les iba bien, pero no necesariamente les gustaba, ¿cierto? A mí me iba bien en sociales, pero a mí no me gustaba esa materia. Probablemente el profesor tenía mucho que ver. Me iba bien, pero no me gustaba. Y lo mismo tengamos en cuenta algunas asignaturas que aunque no les iba bien, sí les gustaba. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Conversemos con nuestros hijos. Digamos, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? Ah, bueno, yo quiero estudiar administración de empresas. Ok. Lo primero que pensemos es cómo te va cuando tienes unos ahorros. ¿Cómo manejas tu propia economía? ¿Sí? ¿Cómo manejas el orden en tu espacio? Esas son pequeñas cosas, ¿cierto? ¿Qué nivel de emprendimiento tienes tú con tus ideas?
¿Qué liderazgo tienes tú? Entonces mira que aquí les estoy mencionando aptitudes que se requiere tener para que usted pueda, digamos, ser a futuro un buen administrador de empresas. Entonces, tengamos en cuenta, el chico puede querer una cosa y es importante que clarifiquemos que no solamente le gusta la carrera, la profesión, sino que también le gusta lo que hace, las actividades que ejerce ese profesional, y lo otro, que debe tener las aptitudes para poder llevar a cabo esa profesión. ¿Listo? Bien, sigamos aquí entonces. Hasta aquí tenemos preguntas. Diana, ¿estamos bien por acá? Sí. No sé si haya personas que quieran de pronto intervenir. Me estaban pidiendo que les diera como audio, pero no sé si era porque querían hacer una pregunta o intervenir. Les recordamos que pueden activar su micrófono si quieren hacer alguna intervención en este momento. Ok, listo. Entonces seguimos aquí. Entonces miren, aquí tenemos una tabla que yo les traje para que ustedes la pongan en consideración. Le pueden tomar una fotico si quieren, porque básicamente lo que la tabla me va a decir es cómo estoy en intereses y cómo estoy en aptitudes. Entonces, vamos a dar el ejemplo con matemática. Matemática, le puse una X o un chulito en me gustaba. Quiere decir que hay un interés por la matemática. Pero después le puse que mi desempeño era bueno. Entonces quiere decir que me gustaba la matemática en el colegio, o me gusta si no se gradúa de 11, pero además también tengo las aptitudes para estudiar algo asociado a la matemática. Entonces allí, punto para ingeniería, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿cierto? Bien, nos vamos a español. Y entonces en español no me gustaba el español y tampoco me iba bien en castellano o español. Entonces queda descartado de plano carreras asociadas a la literatura, ¿cierto? Y entonces me voy para biología y resulta que no me gustaba la biología, pero me iba bien. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo los intereses, pero tengo las aptitudes. Y después me voy, por ejemplo, para filosofía. Y entonces, no me gustaba, pero tenía buen desempeño. Entonces eso también me va dando a mí una orientación. Yo les dejo este cuadrito que es solamente un referente, que basta que lo marquen con sus hijos y ahí se van a dar cuenta en qué áreas del conocimiento este muchacho, esta muchacha puede tener intereses y puede tener aptitudes. ¿Qué son las líneas, las columnas verdes? Pues la primera tiene que ver con intereses, con gusto, con afinidad, y la tercera columna que está de color verde, pues tiene que ver con aptitudes, ¿vale? Y las otras dos columnas, las amarillas, pues simplemente, si se llegan a marcar, casi que de plano se están descartando, ¿vale? Entonces, este es una tabla sencilla que nos puede ilustrar, que nos puede abrir el panorama de cómo está esos intereses y esas aptitudes, y nosotros, con respecto a la decisión, ¿qué nos puede decir este cuadro, ¿vale? Seguimos entonces aquí. Bien, entonces, si veían al principio, cuando yo les presenté el temario de este webinar, de este espacio, veíamos algunos elementos. Entonces decíamos, primero, conocerse a sí mismo. Recapitulemos, es importante que el joven o la joven tenga un conocimiento de sí mismo profundo, que se revise cómo está su ser corporal, su ser emocional, su ser psicológico y su ser social. Es importante que la persona se conozca. Lo segundo, es importante que identifique cuáles son sus intereses, cuáles son sus preferencias, que lo planteábamos ahora, o sea, qué es lo que le gusta. En otras palabras más sencillas, qué es lo que le gusta a ese muchacho, qué es lo que le gusta a esa muchacha, qué es lo que ella quiere ser o quiere hacer. Esos son los intereses. Y después veíamos, lo acabamos de ver, cuáles son sus aptitudes. Entonces, ¿para qué es buena? Entonces, miren cómo el anterior nos decía qué quiere hacer, qué quiere ser, y ahora le preguntamos ¿para qué es buena? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe ella hacer? ¿Cuáles son sus destrezas? Entonces, con ese panorama, entonces ahora lo que hacemos es hacer una proyección a futuro. ¿Qué quiere decir? Pues que con toda esta información clara que ya tenemos de antes, ¿cierto? De conocerse a sí misma, de saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus aptitudes. Entonces ya allí, con toda esa información clara,
yo tengo mayor posibilidad de saber qué es lo que quiero ser, ¿cierto? ¿Qué es lo que deseo ser vocacionalmente? Mire, una cosa es hablar de la carrera y otra cosa es hablar de la vocación. La carrera es aquello que la universidad me da, me confiere como título. La vocación es aquello que a mí me realiza como persona. Y la carrera es una excusa para yo realizarme como persona. Finalmente, mi vocación es aquello que está intrínseco en mí, en mi ser, en mi corazón, ¿cierto? Entonces, en este momento es importante saber, ¿cierto? Para proyectarme a futuro, yo tengo que saber en qué soy hábil, cómo soy, qué me gusta y qué me interesa. Entonces, ojo, con esos 4 elementos yo me puedo proyectar a la toma de decisión. ¿De qué? De la carrera que quiero estudiar. Y además le pongo un apellido a todo esto que se llama el contexto. ¿Por qué? Porque es que, a ver, si yo quiero hacer, no sé, ingeniería espacial, pues la primera pregunta que yo tengo que hacer es, Colombia tiene un programa, Colombia tiene un servicio, el gobierno tiene un servicio de aeroespacial, por ejemplo. O me va a tocar irme a Estados Unidos a estudiar porque es que allá es donde está la oferta, allá está la demanda, ¿cierto? Entonces es importante que yo entienda el contexto. Yo recuerdo que de pequeño yo quería estudiar biología marina y probablemente eso me orientaba como hacia el Pacífico, hacia Buenaventura, o me orientaba hacia la costa atlántica, ¿cierto? Pero yo fui descartando eso porque probablemente entendí que en mi entorno cercano esa carrera no tendría mucha proyección. Entonces es importante para los que están en Popayán, para los que están en Pasto, para los que están en Palmira, en Cali, es el contexto. Porque si yo me quiero ir a vivir qué sé yo, a Estados Unidos, pues tengo que mirar qué hay en Estados Unidos que me permita aquí estudiar y después ir a homologar, por ejemplo. Entonces, es importante entender el contexto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa elección vocacional pueda tener una mayor probabilidad de éxito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo claras las opciones que hay alrededor, porque tengo clara la demanda y porque tengo clara la oferta. Yo recuerdo cuando yo iba a entrar a estudiar psicología que a mí me decían, vas a entrar a estudiar psicología, pero ese mundo de psicólogos que hay como 7 universidades ofreciendo esa carrera. Bueno, pues yo intentaré tener la suficiente competencia para no ser un psicólogo más, sino para ser un psicólogo que le interese a una empresa, a una entidad. Y así es. Entonces, no es suficiente con ser psicólogo. Es suficiente o es necesario ser un buen psicólogo. Y no lo digo solamente por mi profesión, ¿cierto? Si usted es contador, no es suficiente con ser contador. Es suficiente con ser un buen contador. Entonces que mi muchacho quiere estudiar ingeniería informática, porque es que la ingeniería informática y ahora con todo este tema de la virtualidad está mandando la parada. Bueno, pues tengo para decirle que no es suficiente con que su hijo sea un ingeniero informático. Es necesario que sea un buen ingeniero informático. Entonces, yo creo que hay una cosa distinta, ¿no? Yo recuerdo, mi papá me decía, si usted quiere ser zapatero, sea el mejor zapatero. Y a mí me llamaba la atención eso. Y yo decía, ¿el qué me quiere decir? Finalmente me decía, sea lo que usted quiere ser, pero sea el mejor. Y trabaja uno por eso, se mete uno eso a la cabeza y va trabajando para allá. Pero si mi papá me dice, no, ya se va a meter en esa carrera, no, lo veo mal. De entrada ya me está desmoralizando, me genera una inseguridad. Entonces es importante que el padre de familia, del entorno de esa persona, apoye esa idea en la medida que tenga el interés y en la medida que la persona tenga las aptitudes necesarias. ¿Listo? Entonces, proyección a futuro. Es importante ver mi carrera, qué proyección a futuro tiene. Y lo otro, pues entender el contexto, pues que en mi entorno haya demanda de eso que yo quiero estudiar. ¿Vale? Bueno, hay que decir que la Universidad Autónoma y las universidades y las instituciones educativas de educación superior no solamente tienen carreras profesionales, universitarias, ¿no? Con título de pregrado o profesional sino que también hay carreras, hay programas técnicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los programas técnicos? Pues son programas que en promedio duran de 4 a 5 semestres, se cursan más o menos unos 60 o 75 créditos. Recordemos que la educación se mide por créditos y en promedio los créditos se miden dependiendo
de la intensidad horaria que requiera esa asignatura, ¿no? Entonces, en la universidad encontramos asignaturas de 2 créditos, pero también encontramos asignaturas de 6 créditos. Eso depende del tiempo que se utiliza para estudiar esa asignatura, ¿cierto? ¿Cuál es la característica fundamental del que es técnico? Es que estudia para ser una persona operativa, para ser una persona instrumental, ¿cierto? También tenemos carreras pues, tecnológicas, ¿cierto? Que son, digamos, un poco más extensas. Ya no hablamos de 60 créditos, sino que hablamos más o menos de 90 a 110 créditos. Y ya son personas que no solamente son prácticas, sino que también tienen un componente teórico y que apuntan al sector productivo. Y pues a lo que apuntan, yo diría que la mayoría de las personas que salen de la universidad, y es que quieren ser profesionales universitarios, ¿cierto? Y digamos, ¿cuál es la característica fundamental? Pues que el profesional se forma en la teoría y en la práctica de una disciplina específica, ¿cierto? Pero ya no solamente recibe formación, sino que hace aportes científicos en su misma carrera, ¿cierto? Se plantean mayores interrogantes. Por eso ustedes ven que los profesionales universitarios hacen tesis. ¿Qué quiere decir una tesis o un trabajo de grado? Es un aporte científico a su propio área del conocimiento, ¿no? Y en esa profesión universitaria, pues se levantan muchas más interrogantes, o sea, se levantan preguntas de investigación con respecto a lo teórico y que se pueden responder a través de un trabajo investigativo, ¿cierto? Recordemos que los profesionales universitarios estudian más o menos entre 150 y 170 créditos. Eso quiere decir que en promedio son de 4 a 5 años las carreras universitarias. Entonces, los técnicos profesionales estamos hablando de 2 años en promedio, los tecnólogos estamos hablando de 3 años y los profesionales universitarios los estamos poniendo en términos de tiempo entre 4 y 5 años. Es importante que tengamos claro este panorama. Y también habría que decir que Colombia tiene un retraso desde lo cultural y yo espero que mañana se toquen en términos de los tabú porque normalmente aquí ser un técnico profesional está asociado a un salario menos pago, ¿cierto? Y a menos reconocimiento social, mientras que el que es profesional universitario pues tiene un pago mucho mayor y un reconocimiento social mucho mayor, es decir, un estatus, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos claro que hay estos 3 tipos de programas, además de otros que llaman educación no formal, que ahora le llaman educación para el trabajo y el desarrollo humano, ¿no? ETDH, que también existen en este momento en diferentes instituciones. Y vamos a llegar a este punto, siendo las 7 en punto, vamos a llegar a este último punto que me parece el más interesante, que es la familia. ¿Cómo influye en esta elección, cierto? Entonces, vamos a decir que toda familia pertenece a un contexto sociocultural, ¿cierto? Y la familia juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la familia genera creencias, multiplica principios, multiplica valores que le llegan a la persona, ¿cierto? La persona las introyecta y la persona las configura y hacen parte de su pensamiento. Entonces, tenemos que decir que ese adolescente, ese joven que usted tiene ahí en la casa, que está deseando entrar a la universidad, tiene de base todo lo que ustedes le han dado como familia. Si usted lo juzga, si usted lo cuestiona, si usted lo critica, pues tengo que decirle que lo primero que tiene que hacer es cuestionar los patrones de crianza con los que usted educó a ese muchacho o a esa muchacha. ¿Por qué? Porque en gran medida nuestros hijos son el resultado de las creencias, de los principios y de los valores que nosotros pusimos en ellos, que ellos sí introyectaron y que ahora tienen como pensamiento y como imaginario, ¿cierto? Y a través de eso, ellos pues intentan, digamos, o desean, ¿cierto?, realizarse, ¿vale? Entonces la familia tiene un lugar muy importante, ¿cierto? Porque eso significa que la influencia de la familia en la toma de decisión va a ser positiva o negativa de acuerdo a la manera como se hayan interiorizado en el desarrollo de la personalidad todos esos principios. En otras palabras, va a depender de lo que la familia haya hecho con esta persona y esta persona es el resultado de lo que la familia hizo. Ahora, si esta persona que tienen ahora al frente tiene una cantidad de interrogantes, pues vamos a ayudarle como familia a que esos interrogantes los vuelva respuestas. En últimas, la familia tiene una grande responsabilidad
de ayudarle a esta persona a tomar la mejor decisión. Pero ¿quién toma la decisión? Esperaría yo, y estoy seguro que la universidad espera lo mismo, esperamos que sea la persona la que tome la decisión. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué vamos a dejarle a nuestro hijo de 17 años que tome la decisión? Porque aquello que él decida es su responsabilidad y ya no es mi responsabilidad. Yo lo seguiré ayudando como papá, pero aquello que ese chico decida hacer, él se va a volver protagonista de esa historia. Y yo como papá lo acompaño, lo llevo, lo protejo, lo oriento, le doy toda mi experiencia, todo lo que sea posible, yo lo voy a hacer. Pero él o ella es el único responsable de esa decisión que se tome. Yo quiero que eso quede bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos ofrecer todo lo que él necesita. Pero es él el que va a estudiar. Es él el que va a ir a un salón de clase a sentarse, a recibir 2 o 3 asignaturas al día, a estar 6 horas al frente de un maestro, a salir a hacer un experimento, a ir a un laboratorio, a sentarse frente a un computador a hacer un ensayo. Entonces necesitamos que él sea protagonista y que él se crea que eso que él decidió, lo vamos a ayudar a que lo saque adelante, pero que él es el único responsable. Ojo con la palabra. He dicho la palabra responsable. No he usado la palabra culpable. Yo siempre insisto en quitar esa palabra culpable. ¿Usted quién lo mandó? ¿Es culpa suya haber estudiado eso? No. La palabra culpa tiene una connotación negativa, de mala intención, de intencionalidad. Cuando le decimos a la persona, usted es responsable, lo que le estamos diciendo es, usted asume las consecuencias de aquello que usted haya decidido. Entonces, y ojalá no solo en el tema vocacional quitemos la palabra culpa, sino en todos los escenarios de nuestro entorno. Ok, ¿vas a estudiar ingeniería industrial? Ok, tú eres responsable de tu ingeniería industrial. Yo te acompaño, pero es tu responsabilidad desde el día que vas a la inducción a la universidad hasta el día que llegas temprano para recibir el diploma. También es tu responsabilidad llegar temprano el día del grado. Entonces, le entregamos ese protagonismo, pero lo seguimos acompañando. Una de las grandes recomendaciones que desde ya les doy es, sea lo que estudie su hijo o su hija, sígalo acompañando. No piensen que porque ya está en la universidad, ya está grande. Eso es mentira. Se graduó en junio del colegio y entró en julio a la universidad. Esa persona es la misma. Esa persona en un mes no es otra distinta, es la misma. Y si nosotros pensamos que porque ya está en la universidad, ya está grande, no. Síganlo acompañando en ese proceso de crecimiento. ¿Cuándo lo suelto? Cuando vea que ya ha asumido unas aptitudes, que ha demostrado una responsabilidad, un autocuidado en todo sentido, que se relaciona bien con las personas, que tiene un buen entorno social. Entonces, una recomendación. Si ahorita lo estamos acompañando, sigámoslo acompañando por lo menos por unos 2 o 3 años más de manera intensiva. Si los muchachos me están escuchando, van a decir, este psicólogo que dijo. Pero se los digo desde la experiencia como psicólogo que atiende estudiantes. A veces ellos mismos piden la atención de sus familias. Mi papá ya me dice, ahí le pagué la universidad, ya no tengo nada que ver con usted. Error. Es importante que tengamos todo que ver con ellos. Entonces, la familia tiene un papel supremamente importante en esa decisión, pero además en el acompañamiento, en la consecución de esa decisión que este chico o esta chica tomó, ¿vale? Entonces, él tiene muchas preguntas. Mira, aquí vemos a uno rascándose la cabeza que se hace muchas preguntas. Estas son las preguntas que nosotros les hacemos a los muchachos en procesos de orientación vocacional. Primero, les preguntamos nosotros a ellos, ¿para tu familia era importante que escogiera una carrera que diera mucho dinero? Entonces se la ponemos en esta forma, ¿no? Cuando él la lee así. Para mi familia es muy importante que yo escoja una carrera que dé mucho dinero. Segunda pregunta, para mi familia es importante que yo escoja una carrera que dé prestigio, lo que les decía ahorita, ¿recuerdan? Tengo que escoger la carrera que mi familia cree que me conviene para tener apoyo de su parte. Y lo digo porque conozco situaciones de papás que dicen, si no estudias esto que yo te estoy diciendo, no te pago la carrera. Me siento comprometido con mi familia para escoger la carrera que han estudiado la mayoría de los miembros de mi familia. Son preguntas que le hacemos a los chicos cuando llegan allá a la oficina con inquietudes vocacionales.
¿Necesito el apoyo de mi familia para escoger mi profesión? Entonces, les decimos a ellos, si contestaste sí en las preguntas, estás en riesgo de escoger algo que no tenía mucho que ver con tus aspiraciones. Claro, imagínate, para mi familia es importante que yo escoja una carrera que dé mucho dinero. Entonces, si él tiene esa influencia de que la familia le está pidiendo que escoja algo que da dinero, pues imagínate lo que puede estar pasando por la cabeza de este muchacho. ¿Tengo que escoger la carrera que mi familia cree que me conviene? Si responde sí, pues pobrecito, él no está estudiando lo que él quiere, no lo que la familia quiere. Pues invitaré a la familia que vuelva a la universidad y estudien lo que ellos quieren. Pero a estos muchachos, acompañémoslos en el proceso, pero dejémoslos tomar la decisión sin que se sientan culpables ni presionados. Y miren la otra opción de respuesta. Si contestó que no a todas, significa que existe un acuerdo familiar y que la decisión vocacional es una elección que va a ser acorde a las expectativas, gustos y motivaciones. Yo esperaría que si le hiciéramos esta pregunta a los hijos de ustedes, ellos respondieran a todos no. Ellos dijeran no, ¿vale? Listo. Entonces, ojo con esto. ¿Es importante que su hijo escoja una carrera que dé dinero? No. Esta es la respuesta que yo le recomiendo a sus hijos. ¿Es importante o debe ser importante para la familia que él escoja una carrera que dé prestigio? No. El prestigio se lo va a dar él siendo contador, siendo ingeniero biomédico, siendo administrador de empresas, porque también conozco médicos de muy mal prestigio. Entonces no es la carrera, es la persona. ¿Listo? ¿Necesito el apoyo de mi familia para escoger mi profesión? Pues no. Sí, lo que debo necesitar de ellos es el acompañamiento, pero no debo depender de ellos. ¿Listo? Ok. Entonces, estas preguntas se las hacemos a ellos y yo se las quise traer ahorita aquí para que ustedes vieran qué tipo de inquietudes ellos plantean en la consulta psicológica. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora miremos estas. Estas tienen dos colores distintos y tienen una razón muy especial. Entonces dice, mi familia tiene la misma opinión que yo tengo acerca de mí mismo, en mis intereses, aptitudes y motivaciones, y me siento seguro cuando intervienen. Después dice esta pregunta, mi familia tiene una opinión diferente a la que yo tengo acerca de mí mismo, en mis intereses, aptitudes y motivaciones, y esto me hace sentir inseguridad. 3, siento que mi familia me conoce, me escucha y opinan para fortalecer mis argumentos para tomar la decisión. 4, mi familia me percibe diferente a lo que yo creo que soy. 5, lo que me gusta no es acorde a lo que mi familia espera de mí. 6, lo que me gusta sí es acorde a lo que mi familia espera de mí. 7, mi familia no interviene en la toma de decisión para escoger mi carrera profesional. Entonces, estas preguntas, que también las hacemos, las vamos a dividir en dos. Las que están rojitas o naranjitas debieran responderse con la respuesta sí. Y yo esperaría que la pregunta 2, la 4 y la 5, es decir, las preguntas que están en verde, yo esperaría que las familias respondieran no, ¿vale? Esas 3 preguntas que están en verde, si se responden sí, hay un riesgo de tomar una mala decisión. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, mi familia tiene una opinión diferente a la que yo tengo acerca de mí. Si la persona dice que sí, quiere decir que hay una incongruencia entre lo que piensa la familia y lo que piensa la persona. Miremos la 4. Mi familia me percibe diferente a lo que yo creo que yo soy. Pues si dice que sí, naturalmente ahí también hay una incongruencia. Y miremos la 5. Lo que me gusta no es acorde a lo que mi familia espera de mí. Pues yo esperaría que sea acorde y que la familia acompañe aquello que la persona quiere estudiar. Entonces, ojo con estas preguntas, porque lo ideal sería esas 4 que están en naranja, responderlas sí, y esas 3 que están en verde, responderlas con un no. Yo les insisto, tómele una fotico a esta imagen y ahora convérsenla con su hijo. Venga, mijo, siéntese aquí. Yo voy a hacer estas preguntas y usted me las responde. Hágale usted el autotest a su hijo. Tomen la fotico y después se las presenta. Si su hijo le responde sí, las que están en naranja, nos fue bien. Si su hijo le responde no, las que están en verde, está perfecto. Pero si al contrario, su hijo responde sí, las que están en verde,
van a tener que preguntarse qué es lo que no están haciendo bien. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Llévense este examen, tómenle fotico, ahora se sientan con sus muchachos, les levantan las preguntas y yo esperaría que en las rojitas pongan que sí, ellos respondan que sí, y esperaría que en las verdes ellos respondan que no. Si eso es así, tenemos un examen 10 de 10. Escucho micrófonos por ahí abiertos. ¿O seguimos aquí? Ok. Listo. Entonces seguimos aquí. Por ahí vi un micrófono abierto y pensé que alguien iba a preguntar. Y para ir cerrando, entonces la pregunta que nos vamos a hacer es esta. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental con este webinar? ¿Qué es lo fundamental con que ustedes hayan estado aquí esta noche? Es que ustedes puedan construir posibilidades de diálogo con estos chicos y chicas para lograr consensos más acordes con lo que a él o ella le interesa y que ellos puedan reconocer las posibilidades y alcances que tienen el poder de tomar dicha decisión. ¿Quién debe tomar la decisión? El joven. ¿Acompañado por quién? Por el adulto. ¿Qué debe hacer el adulto desde su experiencia? Mostrarle lo que hay en el mundo real, abrir las posibilidades, contarles cómo funciona el mercado laboral, si lo saben, ¿no? Pero que sea él o ella quien tome la decisión, ¿cierto? Si sienten que esto es un tema que es muy difícil, pues no duden en buscar ayuda, ¿cierto? Profesionales en orientación vocacional, psicólogos en los colegios, también los psicólogos en ocasiones ofrecen servicios de orientación profesional. ¿Por qué? Porque a veces esta situación se sale de las posibilidades de darle manejo en el hogar y se vuelve necesario buscar personas externas, ¿cierto? ¿Yo qué les recomiendo? Acompañen a este chico, ayúdenle a que él se reconozca, si él se conoce a sí mismo, si sabe cuáles son sus intereses, si sabe cuáles son sus aptitudes, si logramos evaluar el contexto, ¿cierto? Y si logramos evaluar, digamos, la demanda como el principio de realidad. Si todo eso está bien, entonces le ayudamos a escoger la mejor carrera. Yo creo que quedan 2 tareas aquí grandes hoy, Diana, y en la primera, que hagan en casa el cuadro inicial que les mostré, se lo voy a volver a poner aquí. Me parece importante que vuelvan a este cuadro, me parece importante que ustedes hagan este ejercicio con sus hijos para ver qué les gusta y en lo que les gusta pues hay interés, hay preferencia. Y en lo que tienen buen desempeño pues hay aptitudes. Si en alguna de esas áreas tienen buen desempeño y además les gusta, quiere decir que allí hay aptitudes y que hay intereses. Y les dejo también, naturalmente, esas últimas preguntas que vimos, que están por colores, porque me parece importante que ustedes puedan hacerle este test a sus hijos y esperaría, yo insisto nuevamente, en que las preguntas naranjitas las respondan con un sí y que las preguntas que están en verde, ellos las respondan con un no. Usted vaya ahí atentico y va marcando. Déjelo que responda todo hacia el final. Si algo no salió bien, creo que es motivo para sentarse a conversar y mirar qué podemos hacer por ellos. Porque finalmente lo que nos están pidiendo los muchachos con eso es ayuda. Nos están pidiendo que les ayudemos, que ellos mismos no saben qué hacer con su proyecto de vida. ¿Listo? Diana, yo creo que ya por aquí, por este lado, terminé. Listo, Javier, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Este es el momento para que aclaren cualquier duda que les haya surgido a lo largo del webinar. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Las preguntas que vamos a hacer solamente las marcamos diciendo sí, no, o también hay que explicar el por qué. No, yo diría que esas preguntas, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el propósito. El propósito es que nosotros nos demos cuenta qué tan seguro y qué tan tranquilo está él o ella de esa decisión que está tomando. Entonces yo esperaría que si ellos dicen sí en las naranjitas, todo está bien. Si ellos en alguna responden lo contrario, esas serían las que implican un diálogo a ver qué es lo que no está funcionando bien, qué es lo que ellos están pensando, y si está en nuestra tarea, pues podemos ayudarles a, venga, conversemos esto, no pienses así, yo lo que he querido es ayudarte con esto, pero generemos tranquilidad en ello. ¿En cuáles tendríamos que tener una respuesta amplia? En aquellas que no están acorde con lo que esperamos, ¿vale?
Ok, muchas gracias. Listo. Acá tenemos un comentario. Sí. Juan Bur... espera, qué pena. Javier... ¿La de Iván? De Iván, sí. Sí, Iván Miguel dice que el hijo estuvo en un proceso de orientación vocacional y no marcó claramente intereses. Eso es real. En ocasiones la prueba de orientación que se les hace no les marca un interés muy claro y uno queda como al principio, como que no tiene nada claro. Entonces, en ese caso, nos vamos a tener que ir a las pruebas ya no de intereses, sino de aptitudes, porque ahí la que nos va a dar la pauta es las capacidades que él tenga y no los intereses. Y hay otra de Juan Burbano. Juan Burbano dice que tiene un inconveniente con la matrícula académica, no lo deja ingresar al portal estudiantil. ¿Quieres la matrícula académica o la matrícula financiera? ¿Ya realizaste el pago de la matrícula, Juan Burbano? Yo recomendaría allí, la universidad abrió un nuevo servicio, que es el CAI, ¿cierto? Centro de Atención. Pero Juan, ¿tu hijo o tú vas a entrar a primer semestre o ya eres estudiante de la universidad? Ya les voy a poner aquí, listo, ya les voy a poner aquí los contactos a los que pueden comunicarse para cualquier duda que tengan sobre el proceso de inscripción, de matrícula, sobre los programas como tal. Digamos que aquí pues con Juan estamos tratando otros temas que los ayudan a ustedes en este proceso, pero ya les pongo aquí unos datos para que puedan comunicarse con esos inconvenientes. Juan Burbano, para que por favor te comuniques a esos correos y a esos teléfonos que te voy a dar y ahí te aclaran qué puede haber pasado. Si ya realizaron el pago, la matrícula académica la realiza la universidad para el primer semestre. Entonces debes esperar a que aparezca el horario, pero si no te deja entrar al portal, ya te doy los datos para que averigües por qué no te deja entrar al portal. ¿Listo? Diana, yo le dejé el correo electrónico allí a las personas, porque si alguna persona está interesada como en ya hablar directamente como en el tema del acompañamiento de orientación o desde el campo pues de la psicología de lo que nosotros manejamos con los muchachos, me pueden escribir y desde allí miramos cómo podemos ayudarles. Vale, súper. Ahí para que lo tengan en cuenta, jveles@uao.edu.co para todo lo que les menciona Javier. Y ya les comparto la información de admisiones, donde pueden averiguar todos los procesos de becas, matrícula, inscripción y demás. No sé si tengan alguna otra duda en cuanto a lo que se ha tratado el día de hoy. ¿Nos volveríamos a reunir el 9 de junio? Tenemos, ahí también les envié el link donde pueden encontrar la programación de toda esta semana. Tenemos webinars todos los días de esta semana hasta el jueves. Y en junio tenemos el tema de la presencialidad virtual en la UAU, que es lo que les explicaba en el chat, que van a poder conocer todas las herramientas que tiene la universidad para las clases virtuales. Como me preguntaba alguien en el chat, ¿qué se ha definido sobre las clases para el próximo semestre? Aún no podemos saber cómo van a ser porque esto lo define el gobierno, no lo define la universidad. Entonces, por eso queremos que conozcan cómo están funcionando las clases virtuales. En caso de que llegaran a ser virtuales, digamos que tenemos todo preparado y hemos invertido muchísimo en tener muchas herramientas para que esas clases virtuales sean de igual calidad que las presenciales. Entonces, tenemos todo preparado para que, dependiendo de lo que defina el gobierno, ya sea 100% presencial, 100% virtual, o una mezcla entre lo presencial y lo virtual, pues tenemos, digamos, todas las herramientas y van a poder conocer en ese webinar cómo funcionan las clases en la UAU y todo lo que tenemos para ofrecerles.
Y en estos días tenemos más webinars sobre lo que les mencionaba, el de mañana de mitos y realidades de las carreras y de la empleabilidad. Ya les confirmo, el miércoles tenemos cómo enfrentar los cambios y los retos de la virtualidad, y el jueves la resiliencia en momentos de cambio. Entonces, en ese link van a poder encontrar todas las charlas de esta semana para que se registren, y también están los links para que puedan ingresar a los webinars cada día. Entonces, si hay alguna otra pregunta mientras les envío la información de admisión. Voy a dejarles aquí la pantalla compartida con las preguntas que por ahí las estaban pidiendo. Si quiere tomarle una fotito, aproveche y haga la captura de pantalla. Ahí están viéndola, ¿cierto? Sí. Listo, ahí les envío la página web nuestra, un correo electrónico al que pueden enviar sus inquietudes, como les dije, sobre proceso de inscripción, de matrícula, de becas o cualquier inquietud que tengan sobre esa parte. El WhatsApp también de nosotros, donde también les contestamos cualquier duda que tengan al respecto. Y el folleto con la información de los programas, del proceso de inscripción también, y más información, digamos, para ingresar a la universidad. Listo. Creo que en el chat no tenemos más preguntas. Si alguien más quiere intervenir en este momento, bienvenidos para que aclaren cualquier duda que les haya quedado. Yo lo que diría es que este sea un motivo para que hagamos como un ejercicio mucho más consciente y mucho más responsable de acompañamiento. No los dejemos solos a ellos, pero que los acompañemos al punto de que cuando ellos decidan con todo el panorama claro. Que este sea una excusa para que los papás sientan que tienen un papel fundamental en la decisión de los muchachos, y que al momento de tomar la decisión hayan podido tener en cuenta todas las variables posibles, ¿vale? Así es. Y que saben que cuentan con la universidad, digamos, para apoyarlos también en estos temas. Pueden asistir a todos los webinars para, digamos, sentirse como más preparados para acompañar a sus hijos, y también están a disposición pues los profesionales que nos están acompañando para aclarar sus inquietudes. Acá me está escribiendo nuevamente Sonia. Yo ya envié acá, lo voy a volver a reenviar, la información donde puedes comunicarte para aclarar la parte de la beca. La acabo de reenviar. Es que se la estoy enviando solo a una persona, qué pena. Aquí ya la envío para que todos los que me están pidiendo información de becas o de proceso de inscripción, de matrícula, aquí les estoy dejando los datos para que se puedan comunicar. ¿Qué más nos dicen? Listo. Creo que hemos aclarado todas las dudas. Entonces, muchísimas gracias por participar. Como les dije, los esperamos durante toda esta semana en todos los webinars que tenemos programados. Igual nuestros canales que les estoy compartiendo están siempre a su disposición para todas las dudas. Y los esperamos entonces en todas las próximas actividades que les comentamos. Muchas gracias por su participación y que tengan una feliz noche. Javier, muchas gracias a ti por acompañarnos.
el día de hoy. Que tengas una buena noche también. Bueno, buenas noches y un saludo para todos, un abrazo. Feliz noche. Vale, hasta luego. Alguien me preguntaba por la grabación, qué pena. Sí, si se registraron se inscribieron pues al webinar como tal, les vamos a enviar al correo que registraron la grabación. Listo, si no, a través de los canales también nos los pueden solicitar, de los canales que les envíen. Hasta luego, feliz noche. Gracias a ustedes.